Empezamos fuerte. Vamos a sumergirnos directamente en el origen de nuestra herramienta genética más avanzada. Y fijaos, no, esto no nació en un laboratorio súper moderno y estéril de Silicon Valley. ¿Qué va? Nació en medio de una guerra silenciosa, microscópica, que lleva librándose literalmente miles de millones de años ahí fuera. De hecho, esa es la gran incógnita que nos trae hoy a esta exploración. Todo el mundo ha oído hablar de CRISPR, ¿verdad? Las famosísimas tijeras moleculares que le están dando la vuelta a la medicina moderna. Pero ojo, porque lo que vamos a desgranar hoy revela que esta maravilla de la edición genética es en realidad apenas una minúscula mirilla a un universo biológico colosal y del que no sabemos prácticamente nada. Punto 1. El campo de batalla bacteriano. A ver, para entender bien el meollo de CRISPR tenemos que viajar a las salinas de Santa Pola en Alicante, años 90. El microbiólogo Francisco Mojica está por allí estudiando unos microorganismos que viven en condiciones extremas de sal y de repente se topa con un patrón rarísimo en su ADN, unas secuencias cortitas que se repetían una y otra vez con unos espacios en medio. Él las llamó CRISPR. Avancemos a 2012 y tenemos a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, que consiguen reprogramar todo este sistema a voluntad. Premio Nobel al canto, por supuesto. Y llegamos a la década de los 2020, donde ya estamos usando esta misma tecnología para curar enfermedades genéticas que antes eran una sentencia en firme. Pero claro, la pregunta lógica es, ¿qué de antes hacía ese patrón de forma natural en las bacterias? Pues ni más ni menos que actuar como un sistema inmunitario adaptativo súper sofisticado. Funciona en 3 pasos. Primero, la adaptación. Un virus ataca a la bacteria. Si ésta sobrevive, le roba un trocito de ADN al agresor y lo guarda en su propio genoma, como el que se guarda la ficha policial del malo. Segundo, la expresión. Si ese mismo tipo de virus tiene la osadía de volver, la bacteria fabrica una molécula llamada ARN-CAR, que es una copia calcada de esa ficha. Y tercero, la interferencia. Ese ARN-CAR agarra una proteína llamada Cas9, la lleva directa hacia el virus y ¡zas!, le corta el ADN, neutralizando el ataque en el acto. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Lo que hicieron Charpentier y Doudna fue una genialidad absoluta. Originalmente, el sistema bacteriano usaba 2 moléculas de ARN por separado. Pues ellas dijeron, ¿y si las juntamos? Y crearon el famoso ARN-guía. Esto lo cambió todo. Pasamos de tener un mecanismo de defensa biológico súper lioso a una herramienta elegante, universal y sobre todo programable. Básicamente, si diseñas tu propio ARN-guía en el laboratorio, puedes mandar a la proteína Cas9 a la parte exacta del ADN que te dé la gana, en el ser vivo que te dé la gana, para hacer un corte de precisión milimétrica. Para que veamos el alcance real de esto, fijaos en el caso del bebé KJ. Nació con una enfermedad letal súper rara, la deficiencia de CPS1. Y todo por culpa de una sola letrita, mal puesta en su inmenso código genético. En vez de someter al bebé a un trasplante de hígado peligrosísimo, los médicos optaron por una versión de CRISPR de ultimísima generación, la edición de bases. Metieron esta herramienta en unas nanopartículas lipídicas que viajaron directas al hígado y funcionaron literalmente como una especie de Tipex molecular. Sin llegar a romper la doble cadena de ADN, que siempre tiene sus riesgos, cambiaron químicamente la letra errónea por la buena. Y funcionó. Un éxito médico apabullante que le salvó la vida. Pasamos al punto 2. Fósiles virales en eucariotas. Vale, hemos visto cómo las bacterias se montan su propio escudo con CRISPR. Pero, un momento, ¿qué pasa con los organismos más complejos? Los animales, las plantas, nosotros mismos. Los eucariotas no tenemos el sistema CRISPR de fábrica. Entonces, ¿cómo nos apañamos para defendernos de los virus ancestrales? Pues la respuesta te deja un poco helado y se resume en esta cifra, 8%. Resulta que un 8% del genoma humano está hecho ni más ni menos que de fósiles virales. Sí, llevamos dentro un cementerio evolutivo enorme de virus que infectaron a nuestros ancestros hace millones de años. A estos restos arqueológicos de nuestro ADN los llamamos elementos virales endógenos, o EVE para cortar, y durante mucho tiempo se pensó que esto era simple ADN basura. Pero qué va. La evolución es listísima y ha reciclado estos fósiles para convertirlos en una memoria genética fundamental. Resulta que algunos de estos trozos se transcriben y crean unas moléculas llamadas pirrenas. Estas se alían con unas proteínas, las PIWI, y juntas montan un sistema de seguridad interno brutal. Si entra un virus nuevo que se parezca genéticamente a esos enemigos del pasado, los reconocen y silencian su ARN para que no pueda hacernos daño. Así que pongamos las cosas en perspectiva para entender bien cómo comparamos CRISPR con los EVE eucarióticos. Por un lado tenemos a las bacterias con CRISPR, pura acción. Tienen un aprendizaje activo, cazando trozos de ADN del virus en pleno ataque y usando sus proteínas Cas para destruirlo al instante. Por otro lado, nuestro sistema eucariota es más pasivo, más de tirar de archivo. Tiramos de los EVEs y las proteínas PIWI. No andamos capturando ADN nuevo en cada infección, sino que usamos los fósiles que hemos heredado genéticamente para silenciar y bloquear el ARN de los invasores.
Son dos estrategias totalmente diferentes frente a la misma amenaza, y ambas son una auténtica genialidad de la biología. Y así llegamos al tercer punto, la materia oscura viral. Bueno, llegados a este punto, uno podría pensar que ya lo tenemos todo bastante dominado, ¿verdad? Que entre bacterias, virus y nuestro propio genoma, el mapa está completo. Pues nada más lejos de la realidad. Apenas hemos arañado la superficie. Recordad que CRISPR es, en el fondo, una inmensa base de datos. Los espaciadores entre las secuencias repetidas son literalmente trozos de virus antiguos, un registro histórico fabuloso. La lógica dicta que si secuenciamos esos trozos bacterianos y los cruzamos con nuestras bases de datos mundiales de virus, sabríamos exactamente qué virus atacó a qué bacteria. Pues aquí viene el jarro de agua fría monumental de este análisis. Cuando los científicos hacen esa comprobación, ¿sabéis qué pasa? Que de todos los virus que han atacado históricamente a las bacterias, solo conocemos el 10%. Solo el 10% coincide con lo que la ciencia tiene catalogado. Eso nos deja un inmenso, gigantesco 90% de virus que son totalmente desconocidos para nosotros. Es un abismo. Tenemos un punto ciego del tamaño de una catedral en nuestra comprensión de la microbiología. Para que nos hagamos una idea de lo inmenso que es este vacío al que llamamos materia oscura viral, fijaos en este número, 280.000. Hace poquísimo se hizo un análisis de muestras de aguas subterráneas, y solo ahí, de un plumazo, se descubrieron más de 280.000 especies virales distintas, y lo más impactante, que más del 99% de ellas eran especies completamente nuevas que la humanidad jamás había visto. Increíble. Y claro, las cosas que están apareciendo en esta virosfera perdida nos rompen los esquemas. Hablamos de fagos gigantes, los llamados LAC, que tienen genomas tan monstruosamente enormes que se ha propuesto crearles un orden taxonómico entero, los grandevirales. Y encima los encontramos en intestinos humanos. También tenemos fagos de ARN con estructuras tan raras que somos incapaces de cultivarlos en el laboratorio, o virus loquísimos que infectan a linajes de bacterias sumamente extrañas, como la escaldicérica. Es un auténtico salvaje oeste biológico ahí fuera. Vamos con la recta final. Sección 4. El futuro inexplorado. Con todo esto sobre la mesa, la reflexión es obligada. ¿Qué significa esta inmensidad de ignorancia para nuestro futuro? Pues que a pesar de lo revolucionario que es CRISPR, es solamente una pequeñísima ventana. Nos ha dado el poder de reescribir la vida, sí, pero pensadlo bien. Todo esto es el subproducto de estudiar una porción minúscula del sistema inmune de unas cuantas bacterias batallando contra el triste 10% de los virus conocidos. Es como mirar por el ojo de una cerradura y creerte que ya has explorado todo el castillo. Por suerte, la hoja de ruta está bastante clara. Si queremos destapar todo el potencial de esta materia oscura viral, las placas de Petri tradicionales se nos quedan muy cortas. El futuro inmediato pasa por coger el trabajo de laboratorio y meterle un turbo con la inteligencia artificial. Necesitamos algoritmos potentísimos que nos ayuden a procesar, organizar y dar sentido a esta absoluta barbaridad de material genético nuevo que estamos extrayendo sin parar de los océanos, del suelo y de nosotros mismos. Así que terminamos con esta idea para darle un par de vueltas a la cabeza. Si resulta que husmeando en unas salinas de Alicante descubrimos cómo unas cuantas bacterias peleaban contra una minoría de virus conocidos y de ahí sacamos la herramienta médica más potente de este siglo, ¿qué pasaría si ampliáramos nuestras bases científicas para incluir esos virus desconocidos? Imaginad lo que supondría para la humanidad tener bajo el radar ese 90% de materia oscura viral. ¿Qué mecanismos, qué curas genéticas o qué biotecnologías imposibles están ahí escondidas esperando a ser descubiertas? Multiplicaríamos exponencialmente nuestras capacidades científicas para resolver lo que hoy parece irresoluble. La exploración acaba de arrancar. No perdamos nunca la curiosidad por lo que aún no conocemos.